Muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos una vez más a nuestra sesión mensual del capítulo de Medicina Crítica y Perioperatoria del Trasplante. El día de hoy vamos a platicar de un tema que creo que particularmente a anestesiólogos nos genera un poquito de controversia porque bueno, son medicamentos que están siempre al alcance, que hemos aprendido que se utilizan casi de forma indiscriminada en todos los pacientes. Pero bueno, me parece que es muy importante para todos conocer cuáles son pues, las características de los pacientes que se benefician o si deberíamos usarlos para todos siempre. Esta es una de las preguntas que invitamos al doctor José Horacio Cano a respondernos. El doctor José Horacio Cano, que ya ha estado con nosotros en otras sesiones, es nefrólogo, también es especialista o tiene el entrenamiento en nefrología del trasplante, maestro en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y recientemente es encargado de la jefatura de trasplantes en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, que pertenece al ISSSTE, aquí en Ciudad de México. Y bueno, pues como todos ustedes saben, al final de esta sesión, el doctor Correa va a coordinar junto con el resto del equipo la sesión de preguntas y respuestas. Estamos abiertos a todos sus comentarios por ambas plataformas. Y bueno, sin más preámbulo, gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, doctora Carla Escorza. Gracias, doctor Correa. Gracias a todos por estar aquí presentes y bueno, a la Sociedad Mexicana de Trasplantes por esta invitación. Siempre es de mucho gusto poder compartir con ustedes un poquito de lo que sabemos y la experiencia. Y bueno, este es un tema que cuando me invitaron a dar la plática de manera inicial, fue un tema que consideramos de cierta manera sencillo, ¿no? Pero conforme fuimos abordándola y tratando de desarrollarla, fue mucho más complejo de lo que aparenta. Creo que el uso de diuréticos en cualquier tipo de terapia y para el uso general en cualquier tipo de población es un importante medicamento que causa mucha controversia dependiendo de la perspectiva en donde nosotros lo analicemos, ¿no? Para nosotros los diuréticos se vuelve la piedra angular en muchas de las patologías que solemos ver, pero el tener un medicamento que usan muchas especialidades lo vuelve aún más complejo, porque para llegar a un consenso o un acuerdo es muy, muy difícil. Y bueno, en este escenario de trasplante se vuelve aún más difícil y complejo porque en el trasplante existen mucha la diversidad de servicios y la participación de muchas especialidades, entonces todo lo vuelve un tanto más complejo. Pero bueno, aquí estamos y espero que esta charla sea de utilidad para todos nosotros y podamos sacar muchas conclusiones y comentarios al final de esta. Esta es la agenda que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, vamos a ver un poquito de introducción. Hablaremos del daño isquemia reperfusión porque creo que es una de las principales indicaciones del uso de los diuréticos. Trataremos de abordar la justificación de ellos y un poco más allá de estos, tocando unas conclusiones, llegando a algún punto de vista muy personal, muy personal de cuándo usar los diuréticos, que creo que aquí es donde podríamos llegar a entrar en controversia. Me gusta empezar siempre definiendo el problema del tema y bueno, aquí en ese sentido es cuál es el problema o qué es lo que tenemos que genera realmente un problema ante el uso de los diuréticos. En primer lugar, creo que es muy importante hacerles ver que no existe un consenso nacional o internacional para el manejo perioperatorio de los pacientes que van a ser sometidos a un trasplante. Tan solo en un centro en Gran Bretaña, un estudio de 29 centros, encontraron mucha heterogeneidad en los estudios y en el uso de algunos de los medicamentos, además del manejo de la hemodinámica, el uso de vasopresores y la presión arterial. Una realidad que muchos de nosotros tenemos es que, y de acuerdo a las recomendaciones, bueno, a las guías o lo que sugieren, es que existe hasta un 15% de errores en la prescripción inicial de los medicamentos, y si nosotros pudiéramos hacer un análisis retrospectivo y una autocrítica de qué tan bien o mal lo hacemos, pues seguramente ese porcentaje se vería un tanto más aumentado. CADIGO recomienda que todo medicamento o todo uso de medicamentos debería de ajustarse a una respuesta clínica y a la toxicidad asociada al medicamento que vayamos a utilizar.
Y no solo en diuréticos, va más allá de ellos. De ser posible, siempre es importante conocer los niveles cuando sean medibles. Y algo que es relativamente nuevo, que también parte de las guías, es este ajuste de nefrotóxicos que recientemente se implementó no más allá o pasado más allá de 20 años. Ustedes se pueden dar cuenta en la imagen de la derecha cómo empieza a haber discrepancia incluso solo con uno de los medicamentos de mayor uso, que son las soluciones parenterales, ¿no? Hay tanta discrepancia o heterogeneidad en el uso de las soluciones, por un lado, y como pueden darse cuenta en esto, de los vasopresores. Y esto nos ocurre día a día y en todos los centros, no solo del país, sino de todo el mundo. ¿Qué pasa con los diuréticos? Bueno, quiero, partiendo de este mismo estudio, quiero que vean cómo existe una gran variabilidad en muchas de las decisiones que tenemos que tomar y depende mucho al final de cuentas o al final del día del expertise que tenga cada centro y de la persona que lleve a cabo cada procedimiento. Vean cómo el uso de catéteres venosos centrales no es una práctica común. Uno pensaría que pudiera llegar a estar utilizado hasta en el 100% de los casos y bueno, en este estudio vieron que un 25% no los llega a utilizar. Lo mismo sucede con las líneas arteriales, que a veces en nuestro centro se vuelve un uso muy, muy común, pero bueno, aquí en estos centros nada más el 10% o menos del 10% llegan a usarlo. Y aquí es donde nos interesa un poco saber qué pasa con los diuréticos. En este gran estudio de 29 centros, solo el 13.6% de ellos utiliza furosemide como una estrategia de tratamiento durante el perioperatorio en el trasplante. Por otro lado, el manitol de un mayor uso, con alguna justificación que veremos más adelante, hasta el 40% o 41% de ellos. La mayoría de los pacientes sale a una unidad de trasplante renal. Aquí depende mucho de la infraestructura de cada uno de los centros. Y bueno, hoy en día estas estrategias de protocolos acortados con mejores desenlaces, como son los protocolos ERAS, se logran usar solo en 4.5% para los donantes cadavéricos y un tanto más, cercano al 20% para los donantes vivos. ¿Cuál es la realidad? Pues esta parte, ¿no? No existe un consenso nacional del manejo perioperatorio de los pacientes que van a ser trasplantados y quizá desde ahí podamos partir en el problema de qué disyuntiva tenemos y qué problemas podemos llegar a tener ante el uso de los diuréticos. Un punto muy importante es el tema de daño de isquemia por reperfusión. Para empezar, es importante definir que es inevitable que esto suceda, es un proceso fisiopatológico completo y que aquí los tres desenlaces ante la injuria isquemia reperfusión pueden estar involucrados desde la extracción, es decir, la procuración, la preservación de los órganos y el implante mismo, y tener tres desenlaces clínicos: disfunción primaria del injerto, que es aquel requerimiento, es este injerto que no logra tener buena evolución y que por ende no va a tener buenos desenlaces de etapas tempranas. La función retardada del injerto, que es la necesidad de la diálisis en estos primeros 3 días, o la función lenta del injerto, en donde aquí también hay muchas aristas y muchas definiciones desde la perspectiva de donde nosotros veamos, pero una de ellas y más comúnmente utilizada es este descenso no satisfactorio de la creatinina del 10% día a día durante los primeros 3 días. Esto se debe mucho al daño isquemia reperfusión. Y si tuviéramos que definirlo o tuviéramos que diferenciarlo en dos partes, diríamos desde la procuración al implante y todos los eventos que pueden llegar a suceder del implante, ¿no? Y es donde empezaremos a abordar el tema. ¿Qué pasa durante la procuración al implante? Es bien sabido que el tema de la procuración de órganos implica una disminución del oxígeno que se puede llegar a otorgar. Esta isquemia provoca metabolismo aerobio detenido. Estos mecanismos de ATP disminuyen y empieza a haber una disfuncionalidad de la ATP sintetasa. Al final, todo esto se traduce en una alteración del metabolismo aeróbico para darle paso a un metabolismo anaeróbico, que bien está conocido todo lo que implica el daño endotelial, el daño celular tubular y el daño por citocinas. En la imagen, que es una especie de analogía a lo que sucede en el trasplante, esta imagen es de una lesión renal aguda
y hice mucho hincapié en lo que sucede a través de la microcirculación, es decir, todo lo que sucede en los pequeños eventos a través de esta isquemia reperfusión, que es muy bien conocido por todos nosotros los que somos nefrólogos, del daño que genera cualquier evento de lesión renal aguda, sobre todo por hipovolemia o sepsis. Vean cómo, empezando viendo la imagen de izquierda a derecha, este daño endotelial que existe por estas moléculas de daño, los DAMs, los PAMs, que pueden llegar a condicionar la disfunción endotelial y la pérdida de las uniones endoteliales, provoca aumento en la permeabilidad capilar, reclutamiento y adhesión leucocitaria, además de un tema ahí de éstasis sanguínea, favoreciendo a los esquemas o a los eventos protrombóticos. Esto desde luego pone o da pie a que se sigan haciendo o se siga desarrollando una serie de eventos a través de cadena, condicionando inflamación, migración transendotelial, incremento del estrés oxidativo y también un poco de la difusión que existe a través de moléculas de este estrés oxidativo secundario que generan al final de la historia un mecanismo de daño tubular celular. ¿Qué provoca este mecanismo de daño tubular? Pérdida de la estructura nefronal o de las estructuras intersticiales o las células que nos van a servir tubulares así mismo, vacuolización, polaridad, pérdida de los canales transmembrana que pueden llegar a ser muy importantes dentro del escenario que pueda ocurrir en los eventos de trasplante y también muy importantes o cruciales durante el uso de los diuréticos, además de disfunción mitocondrial por este estrés, esta disminución isquemia y estrés oxidativo que se genera. Y bueno, esto nos lleva obviamente a un daño por isquemia reperfusión, que lamentablemente hasta el momento, incluso con las máquinas de perfusión, es completamente inevitable. Por otro lado, dentro de la compensación misma que existe por parte de los órganos, en este caso riñón, bueno, lo que intentan hacer a través de estos eventos nocivos, bueno, tratar de lograr una adaptación hipóxica. Y aquí es donde el factor de inducible de hipoxia juega un papel muy importante más allá de la generación de hematíes o esta parte de la generación de eritropoyetina, ¿no? Sabiendo que este factor inducible de hipoxia tiene otros objetivos terapéuticos o todos otros objetivos o mecanismos de acción, desde la regulación hormonal propiamente, y eso lo vuelve más complicado porque tenemos problemas en la generación de eritropoyetina, como también a través del metabolismo energético con mayor proliferación de la gliceraldehído 3-fosfato deshidragenasa. Por otro lado, también tenemos mucha relevancia o mucho problema cuando se activa a la disminución tisular de oxígeno en la señalización angiogénica y el factor de crecimiento vascular endotelial tipo A empieza a generar mucho más daño al endotelio. También existe un problema que esta vía de señalización por un tema de regulación vasomotora, en donde la óxido nítrico sintetasa y la hemoxigenasa empiezan a proliferar y empiezan a generar mucho más daño tubular. Y esto inicialmente puede ser un mecanismo de compensación y de ahí la necesidad de activar este HIF, pero a la larga generan mucho más daño y todo lo hace con la finalidad de inhibir la apoptosis, que es un evento que en un sentido estricto, tanto en órgano vivo como en órgano fallecido, suele suceder. Entonces ahí tenemos un problema irremediablemente que tiene que trascender o disminuir. Ahora bien, en este escenario, tratando de minimizar el daño que pueda suceder desde la procuración al implante, y tratando de ver que la posibilidad del daño se pueda ver un tanto minimizada, va a la contraparte. Esta contraparte existe a través de la reperfusión y lo que va a suceder o los eventos que incluso en el perioperatorio pues ya no son perceptibles desde el equipo anestésico o quirúrgico que puedan llegar a suscitarse. Esta reperfusión que existe va a hacer que se estimulen a través de estas especies reactivas de oxígeno un poco más de daño tisular y el reclutamiento celular.
A la larga, esto va a condicionar colapso microvascular. Quiero que vean cómo en la imagen, en la caricatura que ustedes ven en la parte inferior, todo parte del estrés oxidativo que se viene arrastrando desde la procuración y cómo empieza a haber alguna señalización para la inhibición del óxido nítrico, por otro lado el reclutamiento celular y la activación de citocinas y quimiosinas, desde el punto de que genera quimiotaxis y un poco más el reclutamiento o la inflamación que de por sí viene arrastrándose un problema y que se ve mermada o perpetuada a través de estos esquemas o estos métodos de reperfusión. El colapso microvascular generará daño endotelial por un lado y daño por citocinas, como se pueden dar cuenta, a través de varios mecanismos que ustedes se pueden dar cuenta a través de esta imagen, que al final de cuentas generarán más vasoconstricción y que esto generará mayor función retardada del injerto. Se dice que a partir de 2 horas de isquemia fría, que a veces suelen ser o prácticamente son inevitables en todas las procuraciones de donantes fallecidos, estas 2 horas de isquemia fría es suficiente tiempo como para aumentar esta permeabilidad mitocondrial y esta activación vía caspasas y generar todo este daño de reperfusión que ustedes pueden observar a través de la imagen. Entonces, es difícil tratar de evitarlo, es un poco, se minimiza mucho en donación viva, pero en donación fallecida es realmente muy, muy complejo y por ende tenemos este escenario de función retardada del injerto o función lenta del injerto. En menor proporción esta disfunción primaria asociada a este tipo de eventos, sino ya un evento un tanto más inmunológico. Aquí lo importante de esto es señalar, bueno, cuál hasta el momento ha sido la justificación en general y en caso del trasplante del uso de los diuréticos. Se dice bien que las dos indicaciones más relevantes al momento sigue siendo el hecho de disminuir la sobrecarga hídrica, que vamos a hablar de ella, a lo mejor incrementando el flujo renal y quizá liberando un poco los radicales y un tanto lo mismo de disminuir el daño isquemia reperfusión. Y pongo lo mismo porque realmente lo que sucede acá es que el uso de los diuréticos se fundamentan más a esta parte de los radicales libres, ¿no? La sobrecarga hídrica es nada más aumentar este balance o disminuir el balance acumulado de los pacientes que han sido post-trasplantados. Ahondando más en ellos, empezaremos con el tema de la sobrecarga hídrica, en donde la sobrecarga hídrica, bueno, juega un papel importante y antes de entrar en detalle a ello, es importante definir cómo se define desde la perspectiva de nosotros y la mayoría de las recomendaciones o artículos que es sobrecarga hídrica. Sobrecarga hídrica se puede llegar a definir como el exceso del sodio corporal total y agua con expansión del volumen de fluido extracelular y caracteriza desórdenes comunes, que es muy bien conocido en los pacientes con falla cardíaca, enfermedades hepáticas terminales, enfermedades renales crónicas o síndromes nefróticos. Por otro lado, en un escenario un poco más agudo, se puede llegar a definir como la acumulación patológica de agua y electrolitos disueltos en el cuerpo más allá de lo observado en individuos sanos. Es este exceso que genera un líquido extracelular en compartimentos intersticiales que tienen la capacidad de expandir. Entonces, aquí vemos dos definiciones, una definición para un escenario un tanto más de enfermedades crónicas y un tanto más de lo que podemos ver en eventos agudos, como puede llegar a ser un trasplante. El problema aquí es que la sobrecarga hídrica es un evento en el paciente candidato a trasplante, es un evento híbrido. Es un evento híbrido porque es aquel paciente que ya tiene enfermedad cardíaca, evidentemente enfermedad renal crónica y que, bueno, en este contexto agudo perpetuamos a veces esta acumulación patológica de agua y electrolitos. Entonces se vuelve mucho más complejo y si tuviéramos que hacer una definición de sobrecarga hídrica para ambos escenarios, pues sería un tanto más compleja de lo que esta definición teórica nos puede llegar a aportar. ¿Qué implica la sobrecarga hídrica? Bueno, implica gastar más y eso es un problema
de salud pública. Hay costos de hospitalización en aquellos pacientes que llegan por falla cardíaca aguda, hasta de 13.6 billones de dólares, de acuerdo a estos datos del American Journal Kidney, y los costos de hospitalización pueden llegar a incrementarse hasta 9.7 billones en aquellos pacientes que tienen descompensación renal y o hepática. ¿Qué evidencia tenemos? Bueno, creo que en esta charla es nada más un recordatorio de todo lo que nos han enseñado, todos los estudios que se han hecho a lo largo de la historia sobre la sobrecarga hídrica. Aquí pongo algunos de los más importantes, donde en 17 estudios observacionales, más de 5,000 pacientes en terapias intensivas han evidenciado hasta un 50% de mortalidad en aquellos pacientes que logran tener o que tienen mayor sobrecarga hídrica con un delta o una ganancia de 4 litros. Estos 10% del peso corporal que puede llegar a conferir mayor mortalidad se ve cada vez más disminuido y lo que pensamos que el 10% puede llegar a ser un parámetro de sobrecarga o definir sobrecarga, pues cada vez queda en un valor que incluso puede estar un poco más arriba del que nosotros queremos ver. En este caso, para este estudio, 4 litros era suficiente para conferirle al paciente una mortalidad mayor. Por otro lado, en las estrategias de buscar la neutralidad o tratar de ser conservadores, en este caso para el estudio FACT de distrés respiratorio o ventilación mecánica, se dieron cuenta que el mantener un balance neutral es un tanto mejor para el retiro de la ventilación mecánica y para necesidad de terapia de reemplazo a aquellos que evidentemente tienen una sobrecarga. Recordar desde este punto de vista y algo que es algo muy importante a considerar es que esta parte de que asumir que los volúmenes que se llegan a usar en el perioperatorio, transoperatorio o postoperatorio temprano, solo el 20% de la infusión del volumen, en este caso un cristaloide que lleguemos a utilizar, permanecerá en el compartimiento vascular posterior a la redistribución. Entonces, realmente a veces también abusamos un tanto de las soluciones parenterales, que sería tranquilamente motivo de otra charla. En la imagen de la izquierda de su pantalla pueden darse cuenta que todos los eventos que llegan a suceder por tener una sobrecarga hídrica, en donde desde luego lo que nos involucra o nos confiere un tanto más es la parte de lo que sucede en el riñón, ¿no? Esta reducción del flujo plasmático, este término que ya hemos platicado en otros foros de renosarca o congestión renal, y que por ende perpetúa esta disminución de la presión neta de filtración y la disminución de los volúmenes urinarios. Entonces, parece ser que sobrecarga hídrica es un problema en el cual tenemos que lidiar en cualquiera de las situaciones en la cual nosotros nos lleguemos a encontrar. Pongo esta tabla, vamos, porque es importante en el hablar de diuréticos ver un tanto de lo que sucede con los diuréticos que tenemos disponible en el mercado. ¿Cuáles son los que solemos usar más? Desde luego el diurético de ASA es donde nos permite a nosotros tener mayor biodisponibilidad del fármaco y un mejor metabolismo desde el contexto de vista del riñón. A veces tenemos que usar estrategias donde tengamos que usar un tanto más de diuréticos dependiendo del estadio o la comorbilidad de la que nos encontremos. Ya sabemos perfectamente que aquellos que son vírgenes a diuréticos, dosis bajas pueden ser suficientes para lograr los objetivos de los volúmenes urinarios. No es así lo mismo lo que puede llegar a suceder con problemas como enfermedad renal crónica, que es lo que nos confiere hoy en día, falla cardíaca agudizada o enfermedad hepática. Pero bueno, dentro de todas las estrategias, furosemide se vuelve nuestro mejor aliado para este tema de sobrecarga. ¿Cuáles son los efectos que tenemos que considerar siempre al usar algún diurético? Bueno, recordar que en el caso de los diuréticos de ASA, la disminución de los electrolitos, como puede ser potasio, calcio, magnesio, la relación que juega un poco por los transportadores de urea con el ácido úrico y el incremento de solutos al aumentar la excreción de agua libre para en este caso del furosemide, ¿no?
y los eventos adversos que suelen presentarse. Es cierto que furosemide tiene eventos adversos, son poco comunes siempre y cuando se usen de manera aislada el diurético de asa, y no es así, o es muy común ver ototoxicidad cuando se asocia a aminoglucósidos. Y por otro lado, al final de la tabla pueden ver los eventos osmóticos que genera el manitol, y que puede haber mucha variabilidad sobre sus desenlaces, sus eventos adversos, y que por lo tanto tendríamos que tener mucho mejor o una mayor consideración ante su uso. Hablando un poquito del manitol, les voy a mostrar algunas de las justificaciones del uso o el beneficio teórico, que existe ante el uso del manitol. ¿Cuál es una estrategia o cuál es lo que deberíamos de hacer? Bueno, este algoritmo que intento mostrar es qué se sugiere hacer ante un paciente que está reanimado correctamente, y dejo correctamente entre comillas y agresivo entre comillas, porque va a depender siempre de la percepción del servicio que lo esté evaluando o valorando. En el contexto de la reanimación agresiva y satisfactoria, primero tendríamos que evidenciar o tratar de buscar la perfusión tisular. ¿Existe una inadecuada perfusión tisular? Pues sí, ok, tratar de optimizarlo desde el punto de vista hemodinámico, más allá de la necesidad de volumen como tal, ¿no? Por otro lado, no existe una adecuada perfusión tisular, empezamos a tratar de seguir el algoritmo, siempre y cuando, o siempre teniendo en cuenta la vigilancia o la parte de la sobrecarga hídrica, limitando la necesidad de reemplazo renal, o en este caso, función retardada del injerto, ante la necesidad de remoción de solutos, hipercalemia o acidosis refractaria que no haya sido abordada o tratada correctamente. También ya juega un papel importante la sobrecarga que condicione algún trastorno que nos impida progresar al paciente. La mayoría de estos trastornos suelen asociarse a la ventilación mecánica y que tengan un tanto repercusión a la vida, ¿no? Es decir, que hemos tratado de reanimar enérgicamente al paciente, y que, bueno, en el uso de los vasopresores no han sido considerados. Entonces ahí, pues lamentablemente tendremos que ocupar alguna terapia de reemplazo renal. La finalidad de esto es tratar de una u otra manera disminuir este balance y hacer la remoción mecánica de los líquidos a través de una terapia lenta continua o una ultrafiltración convencional en un tratamiento convencional de hemodiálisis. Este algoritmo traduce mucho, y si ustedes se dan cuenta en algunos de los cuadros que ustedes ven, siempre tener en cuenta el balance hídrico, el balance y el balance, que partiendo desde el cálculo del mismo, pues ya logramos tener discrepancia entre muchos de los servicios que participamos en un trasplante. El manitol en particular ha jugado un papel importante en el post-trasplante desde su uso racional, que es más o menos de 250 mililitros al 20% antes del retiro del clamp, por algunas de las ventajas teóricas que ofrece. ¿Cuáles son estas ventajas? Bueno, que favorece más la excreción glomerular, que no tiene una reabsorción tubular, que al generar este gradiente osmótico puede liberar o puede eliminar estos radicales libres, la liberación de prostaglandinas, favorece a la vasodilatación y por ende a la perfusión, pero si tenemos un problema basal de hipoperfusión, pues poco puede ayudarnos el manitol. Además de que este flujo gradiente osmótico que genera con el aumento de la excreción de agua puede llegar a evitar la obstrucción intratubular, y que, bueno, ese es un desenlace último de las lesiones tubulares agudas o de las necrosis tubulares agudas. Pero también es cierto que el manitol tiene ciertas desventajas, como puede ser exacerbar esta falla cardíaca, el edema pulmonar, generar un exceso de una diuresis y que sea después un problema para el postquirúrgico temprano, tratando de alcanzar un volumen urinario, y como se dieron cuenta en la tabla previa, aumentar estos trastornos ácido-base o generar desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces, se vuelve un volado el uso del manitol, y es un tanto la incertidumbre de cómo podamos nosotros responder o el paciente responder ante el uso del manitol. De manera didáctica, y lo que quisiera que se llevaran a casa de esta primera parte, pues yo creo que
Importante siempre tener en mente la monitorización dinámica, estática de la volemia. Podríamos hablar mucho de la metodología y el seguimiento de la respuesta al volumen, y también son meritorios de foros de discusión en qué estrategia es la mejor. Aquí la realidad es que la estrategia que vayamos a guiar deberá ser la que tengamos disponibles en el centro en el que cada uno nos encontremos. Algo muy importante es que el balance hídrico es realmente un reto en donde todos llegamos a tener la razón. Si para el anestesiólogo en el perioperatorio tiene un déficit de volumen y trata de compensarlo, va a tener la razón porque quiere reponer o quiere justificar esta pérdida o mantener al paciente hemodinámicamente estable. Una vez en el postoperatorio temprano, el paciente, el médico que está a cargo de la terapia siempre va a tener la razón en decir es que le falta volumen, pero es un problema que venimos arrastrando incluso desde el preoperatorio, cuando se encarga de las procuraciones de órganos, no le puede llegar a explicar al paciente y al equipo médico cuánto de sobrecarga hídrica tiene el paciente, si se dializó o no, o si trae líquido en la cavidad abdominal o no, o si realmente está en un peso seco o no. Entonces, en ese sentido, todos tenemos la razón, y por lo tanto el monitoreo es esencial para poder lograr un correcto balance y un correcto acuerdo en todos los escenarios que nosotros busquemos. Es importante siempre definir la metodología que vayamos a usar más adelante, o las estrategias de seguimiento para el monitoreo de nuestros pacientes. Bien, por otro lado, bueno, eso es desde el punto de vista de la sobrecarga hídrica, y por otro lado, bueno, la contraparte del uso de los diuréticos que suelen usarse comúnmente, la función retardada del injerto. ¿Qué tenemos al respecto? Esto de función retardada. ¿Qué incidencia tenemos? Depende mucho de los centros, y esto depende mucho también de las estrategias que utilicemos en la procuración de los órganos. Se puede considerar que varía desde el 20 hasta el 40% en un escenario para procuración de donantes fallecidos, pero por otro lado, tenemos una casuística un tanto elevada, más de la bibliografía americana, de donantes vivos, ¿no? La realidad es que la función retardada del injerto incrementa el costo de la atención hasta en $5,000 por cada trasplante que nosotros realizamos. Esto tiene mucha increpancia o tiene mucha relación desde las características del donador que conocemos, como la edad, sexo, comorbilidades, función renal, tipo de fallecimiento, es decir, si fue por muerte encefálica o muerte por parada cardíaca, peso mismo del paciente y la adaptabilidad que tiene como la reserva renal funcional. El procedimiento mismo, donde el proceso de procuración y la reanimación o el uso de vasopresores, isquemia fría o caliente, pueda llegar a condicionar un problema. Y en el otro escenario, ya un tanto por parte del receptor, pues saber si tiene algún grupo racial, si era núrico o no lo era, que generalmente qué presiones arteriales manejan. Muchos de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen tantas disautonomías que luego a veces es difícil lograr objetivos sobre la presión arterial. Y los eventos de sensibilización también juegan un papel importante, dirigido un poco a la terapia de inducción que vayamos a usar. Todo esto al final va a condicionar una lesión tubular aguda y por ende una necrosis tubular aguda, que desde el contexto fisiopatogénico ya hemos tocado qué es lo que sucede en esa parte. ¿Qué relevancia tiene la función retardada del injerto? Esto, disminuir la supervivencia. En este estudio español, en pacientes que lograron o que tuvieron, de 111 pacientes, tuvieron función retardada del injerto, en la N que vemos en el centro de la pantalla, quiero que vean la gráfica a su derecha. El tener función retardada del injerto funcional implica cierta disminución en la supervivencia, como objetivo disminución de la tasa de filtrado mayor a 25, a diferencia de la disfunción o la función retardada del injerto con necesidad de diálisis.
La línea verde queda muy en claro que aquel que no realiza o que no tiene función retardada del injerto le va muy bien en un periodo de seguimiento de 3 años, a diferencia de aquel paciente que tiene función retardada del injerto tanto funcional, no requiere de diálisis, pero no baja esta creatinina como nosotros esperamos, o aquel paciente en conjunto que tiene función retardada del injerto con necesidad de diálisis, en donde la supervivencia se ve mermada hasta en un 75%, no alcanza esta tasa que nosotros buscamos a 3 años de seguimiento. Entonces, es algo que tratamos de evitar y bueno, el uso de los diuréticos tienden un poco o está justificado para minimizar esto. Hay que considerar dentro de los eventos claves que suceden en el daño isquemia-reperfusión, 3 eventos fundamentales, 3 eventos que creo que deberíamos de tener siempre en mente y que hay que considerarlos siempre. La tumefacción celular se observa a los 30 segundos después de realizar el clamp. Es un evento inevitable y que no podemos hacer nada al respecto. 2 horas después de la isquemia fría, existe permeabilidad mitocondrial y activación de la vía de las caspasas, como se los he hecho mencionar previamente. Y la perfusión lograda 60 minutos después de la reperfusión en el implante va a correlacionar con la función renal. Los objetivos que podamos llegar a tener respecto a la reperfusión en el sentido estricto de la presión arterial media van a ser trascendentales porque nos van a dictar mucho de lo que pueda llegar a suceder con la función renal a largo plazo y estar en este escenario de función retardada, funcional como tal, función lenta o necesidad de diálisis en el post-trasplante inmediato. En modelos murinos se ha visto que el manitol reduce el daño por isquemia-reperfusión. Este estudio que pongo aquí, estas gráficas, es un poco de lo que se ha practicado en ratas, donde han hecho modelos de isquemia-reperfusión y han tratado de controlar, hacen los clamps vasculares y los dejan por 45 minutos y después de estos 45 minutos, 60 minutos, los revierten y acaba en este desenlace que ustedes ven. Primero, quiero que vean que en los controles, cómo se comporta la creatinina en un evento normal. Es decir, hicieron una nefrectomía, pero no hicieron clamps. Pero por otro lado, en isquemia reperfusión, en la M, que es el uso de manitol o un vasodilatador como el Udenafil, pues se dieron cuenta que obviamente la creatinina tenía que aumentar o aumentaba en los escenarios en los que se tenía que usar. En todos aumentó, claro, pero incluso en donde usaron un tanto más manitol, llegó a aumentar. Sin embargo, el aclaramiento de creatinina no tuvo ninguna repercusión. Aparentemente, en este modelo murino, el daño isquemia reperfusión fue mermado por el uso de vasodilatadores o manitol en este caso, ¿no? Aquí también le pongo estos resultados funcionales y bioquímicos del análisis que se pudieron llegar a hacer. Vean cómo en esta parte del uso de la parte del N-gal como un biomarcador para evaluar la isquemia reperfusión, pues aparentemente el manitol disminuye el daño tubular, lo mismo tanto para el N-gal sérico como en el N-gal urinario, no así con los hallazgos histológicos que pudieran llegarse a presentar aparentemente, ¿no? Pero bueno, quiero dejar en claro aquí con este estudio que aparentemente el manitol pudiera llegar a ser una opción muy buena para disminuir este daño de isquemia reperfusión. Ahora bien, aquí el tiempo de infusión de manitol realmente involucra o tiene que ver un poco si lo hacemos antes del clamp o después del clamp, o en el tiempo, si son 15 minutos antes del clamp o 30 minutos antes. Y para esto, a través de esta tomografía de coherencia óptica, se dieron cuenta que el manitol administrado 15 minutos o menos antes del clamp de la arteria renal, se podían llegar a ver estos túbulos señalados con las flechas blancas, abiertos, con una adecuada perfusión. Pero si lo hacíamos antes, 30 minutos o más antes de este clamp de la arteria renal, vean cómo estos túbulos o esta apertura tubular
pues aparentemente se pierde. Entonces, no queda muy claro el punto de si antes del clamp o después del clamp pudiera llegar a ser bueno o malo el uso del manitol, y si tendríamos que hacerlo mucho tiempo antes o inmediatamente antes del clamp arterial. Lo que sí se ve y es más que evidente es que esta apertura tubular completamente se pierde después de haber administrado un manitol. Esta gráfica lo que intenta comparar es un poco en aquellos individuos que recibieron, como el grupo A, que ustedes ven en rojo, 15 minutos antes, y el grupo B que lo recibió 30 minutos antes, ¿no? Vean cómo aparentemente el hacerlo de manera temprana pudiera llegar a disminuir esta oclusión y por lo tanto disminuir los valores de creatinina, a hacerlo un tanto de manera mucho más anticipada. También es importante que sepan que en este estudio fue no solo manitol, sino que también usaron furosemide como concomitante. Seguimos en este punto de buscar una justificación del uso de los diuréticos. Y en esta corte de Austria, a través de 16 biomarcadores que ustedes ven a la derecha, tratando de identificar el daño tubular con algunos de ellos, tratando de comparar o de tratar de ver esta regulación de los vasos y el daño vascular con otros marcadores, el daño celular con otros marcadores y el daño glomerular, endotelial o tubular asociado con otros marcadores que los que ustedes ven. En el uso del diurético, en este caso manitol, 5 mililitros por kilo, que vendría siendo más o menos 1 gramo por cada 5 mililitros, con un máximo de 500, comparado contra placebo, que fue la administración de solución salina en una corte. Dentro de los parámetros intraoperatorios que pudieran llegar a ser una causa de función retardada, quiero que vean cómo toda esta parte, tanto de la duración anestésica, el uso de fluidos, las TEAs perfusorias, no variaron entre ambos grupos, que pudiera llegar a ser un factor de riesgo, pero para este estudio fueron muy similares en ese sentido, y el uso de vasopresores también fue muy similar. No podríamos achacar que el grupo de manitol tuvo mejor evolución hemodinámica o viceversa, cuando estamos viendo en estas gráficas que los grupos realmente fueron muy homogéneos y que la estrategia pudiera llegar a considerarse muy buena. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues realmente lo que nos interesa ver es qué pasó con el volumen urinario. Aquí sí hubo una tendencia a que el manitol generó mayor volumen urinario comparado con el grupo placebo, y que podríamos verlo desde dos perspectivas. Si es una perspectiva de sobrecarga, es muy buena, satisfactoria, pero si no lo es, un escenario un tanto peor, pues sería un poco más complicado, pero no hubo diferencias entre otros desenlaces como puede ser la tasa de filtrado, el potasio o la disminución de la creatinina. Entonces, vean aquí en la medición de estos biomarcadores, ustedes se pueden dar cuenta en las gráficas pequeñas entre ambos grupos, no hubo ninguna diferencia real entre estos biomarcadores que pueden subrogarse como daño tubular, daño endotelial, daño glomerular, entre usar manitol o no usarlo preoperatorio y 24 horas después de la reperfusión. Para ellos no existe algún beneficio en el uso de manitol, en el uso del post-trasplante para disminuir la isquemia reperfusión. Y así podemos seguir, y esa es la idea, tratar de mostrar mayor evidencia de qué pasa con los grupos que usan diuréticos comparados con los que no lo usan. Este otro centro, que es un grupo de Gran Bretaña, también a través de cuestionarios, trataron de validar el uso de diurético y las dosis que lograban usar. Vean cómo llegaron a usar aquellos pacientes que requirieron, o aquel grupo que requirió diuréticos, hasta 250 miligramos de furosemide, porque puede ser una dosis un tanto mayor en los pacientes que ya venían usándolo, y manitol hasta 20 gramos por kilo. Este fue el comportamiento, les muestro esta tabla, en donde intentaron comparar los desenlaces. Del lado izquierdo pueden ver las características que pueden también llegar a ser muy homogéneas,
Y del lado derecho vean los desenlaces en supervivencia o en función retardada del injerto. Si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna diferencia entre aquellos grupos que usaron diuréticos comparados con los que no lo usaron. Y por lo tanto concluyen que no hay evidencia suficiente en el uso o que sustente el uso de diuréticos intraoperatorios y que el uso dependerá a esta parte inicial de la charla, ¿no? Esta parte otra vez de no existe un consenso y que va a depender del equipo quirúrgico que se encuentre enfrente de la situación a tomar la decisión que a consideración de ellos pueda llegar a ser lo más útil para el trasplante y para el paciente. Este grupo de Alemania, también con algunas características para el uso en manitol furosemide, la imagen o la gráfica de la derecha, vean en varios escenarios, furosemide solo, manitol, furosemide más manitol, furosemide, manitol o ambos, entre recibir y no recibir el porcentaje de función. Parece ser que en este escenario o en esta corte, el uso de diuréticos favorece o incrementa el porcentaje por cualquiera de los modos que ustedes vean de función retardada del injerto. Este grupo tuvo una exclusión de aquellos pacientes que tuvieron necesidad de sobrecarga hídrica o hipercalemia, que tuvieron que ser sometidos a reemplazo renal porque no había manera de alcanzarlos a través del uso de diuréticos y tuvieron que ser excluidos de la terapia, de este análisis. Vuelvo al mismo escenario, trato de mostrarles en estas gráficas todas las características que pudiéramos decir o pensar que en el análisis de estos estudios pudieran involucrar o quitarnos un poco el panorama de la función retardada, como lo es la TAM perfusoria, el uso de los cristaloides, el uso de la albúmina. ¿Qué ha pasado? El uso de manitol, pues obviamente está más claro, pero ¿qué pasó o qué se sucedió? Incluso vean en esta parte que dice ingresos, uresis y balance, fue mucho más necesario o el balance quedó un tanto más positivo en el paciente que usó diuréticos, aunque aparentemente los volúmenes urinarios no fueron tan relevantes, pero sí quedaron con mayor sobrecarga en los que usaron diuréticos y es la parte en donde tratamos de alcanzar a los pacientes a través de los volúmenes urinarios. Y la función retardada en la última tabla o en la última barra no fue diferente, fue una tendencia incluso mayor con el paciente que llegó a usar diuréticos, ¿no? Volvemos al escenario que usar diuréticos puede ser contraproducente y generar mayor función retardada del injerto y que no nos puede llegar a resolver ningún problema bioquímico o de inflamación o de injuria. La justificación del uso de los diuréticos va más allá de que si es por función retardada o no función retardada. Este estudio holandés justifica más la necesidad de los diuréticos, pero para entidades que suelen presentarse en el post-trasplante inmediato o un tanto más a largo plazo. Es comúnmente bien sabido que para hipertensión arterial los diuréticos se vuelven uno de los pilares angulares, una de las piedras angulares para el manejo de la misma. Lo que sí es cierto, sobre todo con las tiazidas, es que existe una alteración en el volumen, en el potasio y la glucosa con los usos de los diuréticos. Para este estudio, intentaban ver si había alguna asociación del uso de diuréticos, específicamente los antagonistas de los mineralocorticoides, tiazidas y diuréticos de ASA, para el desarrollo de diabetes. Vean cómo estos pacientes, 11% de ellos, de esta corte, desarrolló diabetes post-trasplante a los 5 años, o un poquito más allá de los 5 años. Dentro de esta corte, los que usaban diuréticos, 22% fue para el diuréticos de ASA y 13% para tiacídicos, y de la corte general fue cerca del 18%. Aquí, en el riesgo de desarrollo de diabetes post-trasplante, es interesante ver cómo el diurético de ASA y el diurético de tiazida pueden generar un tanto más de riesgo para el desarrollo de diabetes post-trasplante, a diferencia de la corte
o la parte de los pacientes que no usaron ningún tipo de diurético a largo plazo. Entonces, lo que se dieron a la tarea fue como intentar ajustar algunos modelos en donde, bueno, dices uno, bueno, si tengo riesgo metabólico previo al trasplante, pues ya me confiere un mayor riesgo, tratar de usar esteroides a dosis altas, ver algunos factores que suelen ser como el género, el sexo, también un factor de riesgo, ¿no? Trataron de ir ajustando esta parte para estos modelos y a través de estos modelos vean cómo el diurético de ASA en la parte media de la tabla persiste independientemente del ajuste de los modelos que usaron con un factor de riesgo independiente para cualquiera de los modelos que se llevaron a cabo para el desarrollo de diabetes post-trasplante. Que a SIDA no tanto así, hubo un poco más de datos ahí contradictorios de acuerdo a los modelos, pero también es cierto que confiere un mayor riesgo de manera independiente para el desarrollo de diabetes post-trasplante. Entonces, también aquí viene a colación qué tanto conviene usar diuréticos o de qué manera los vamos a llegar a usar, asumiendo que pudieran ser un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes post-trasplante. Es bien sabido que los pacientes post-trasplantados poseen alteraciones metabólicas que ya conocemos muchos de nosotros y eso los predispone. Sin embargo, la asociación va más allá de estas variables confusoras, al menos en esta cohorte. Y el sexo femenino parece tener mayor asociación, pero porque tiene un tanto más de actividad hepática contra CYP3A4 y por ende tenemos que hacer más ajustes de la inmunosupresión, un menor volumen de distribución y también la parte de las hormonas sexuales que juegan un papel importante no solo para diabetes post-trasplante, sino para otras entidades que solemos encontrarnos en el post-trasplante a largo plazo. La pregunta es acá, la siguiente, ¿existe el más allá? ¿Existe algo más allá del furosemide y el manitol? Parece ser que sí, y parece muy, muy, muy prometedor todo lo que puede llegar a ofrecer el uso de antagonistas de los mineralocorticoides. Uno de los estudios más citados en varios que sustentan el uso de mineralocorticoides fue desarrollado por un grupo en siglo XXI junto con nutrición sobre el uso de la espironolactona y la reducción del estrés oxidativo en pacientes trasplantados. Fueron dos cortes, esta es una segunda corte con dosis más altas, ya que la primera habían encontrado algunas situaciones. Y bueno, lo que querían hacer acá era en un grupo de 50 miligramos, otro grupo de 100 miligramos contra un grupo control o placebo, evaluar algunas de las biomarcadores de inflamación o daño tubular y medir el estrés oxidativo. Los grupos fueron muy homogéneos al ser placebo controlado para las intervenciones, tanto para edad, sexo, haplotipos, etiología, grupo sanguíneo o inmunosupresión. En esta gráfica se dan cuenta o pueden darse ustedes cuenta que uno de los grandes temores que tenemos todos, no solo el equipo de anestesiólogos, el equipo quirúrgico, sino ya el equipo de nefrólogos posterior al trasplante o el equipo de cuidados críticos en medicina crítica, pues la hipercalemia, ¿no? La hipercalemia que pudiera llegar a suscitarse en grandes dosis de espironolactona como fueron 100 miligramos de esta. Sí hubo una diferencia, sin embargo, esta diferencia no fue tan elevada, más allá de 6, y que fuera en la corte o en este ensayo, en este estudio piloto, necesario tener que meter a un paciente por hipercalemia. Todos se trataron con manejo médico y fue suficiente como para lograr los objetivos y no tuvieron repercusiones hemodinámicas o electrocardiográficas. Al lado derecho, en la tabla de la derecha, vean cómo aparentemente no existe una diferencia intergrupos, pero sí la hubo una diferencia entre los grupos, entre el mismo grupo a las diversas dosis de espironolactona, en este caso para la disminución del N-gal urinario, ¿no? Una tendencia, yo lo veo de esa manera. Elevación persistente en grupo placebo para estas proteínas de choque térmico,
y otros marcadores que usaron, a diferencia de las intervenciones con los antagonistas de los mineralocorticoides para espironolactona en diversas dosis. Intergrupos parece ser que no, pero intragrupos sí lo hubo de forma importante o no una elevación mayor que pudiera generar mayor daño o estrés. Que concluyeron que, bueno, que la proteína de choque tóxico, térmico fue capaz de generar o monitorizar la efectividad de la espironolactona y de una u otra manera sí tratar de reducir un poco la inflamación. Esta imagen que ustedes ven a la izquierda, que son los niveles urinarios de la 8-hidroxi-2-deoguanosina, esas son sus siglas, como un marcador de estrés oxidativo, también encontraron que tenía la capacidad de reducir el estrés oxidativo y que quizá eso sea una de las vías para minimizar el daño por isquemia reperfusión. Los antagonistas de los mineralocorticoides tienen la posibilidad de incrementar un tanto la parte del óxido nítrico que vimos mermada en los daños de isquemia reperfusión y por ende el flujo sanguíneo renal. Y la diferencia en seguimiento a 3 años no parece ser significativa, pero los mismos autores argumentan que hacer una N muy pequeña para cada uno de los grupos, quizá esa sea la razón por la cual no hayan alcanzado la significancia estadística. Pero bueno, ya tenemos más allá que todos buscamos para tratar de reducir el daño isquemia reperfusión y que indirectamente ahora esta parte de la sobrecarga se vuelve un tema secundario, pero que también pudiera llegar a ser útil para estos escenarios. Esto parece una diapositiva muy cargada, pero tiene mucho sentido. Estos objetivos celulares asociados al uso de los antagonistas de los receptores de aldosterona o mineralocorticoides se centra en 2 escenarios que ven en el lado azul del lado izquierdo de la pantalla. Los objetivos clásicos de la aldosterona y los objetivos no clásicos de la aldosterona. Los renales y los extrarrenales. Renales, obviamente el mecanismo de acción a través de la nefrona distal, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Y los extrarrenales que se pueden llegar a presentar en colon distal, glándulas sudoríparas o glándulas salivales. Pero va más allá de solo el escenario clásico de la aldosterona. También va el escenario no clásico, que también lo sabemos y está bien documentado a través del músculo cardíaco. Y bueno, por ahí en la parte inferior pueden darse cuenta la participación que pueda llegar a tener desde el punto de vista del reclutamiento celular y sistema inmune. Las líneas que ven del lado derecho, partiendo de la mitad de la pantalla a su derecha, son como los objetivos de la regulación de los canales iónicos y los eventos que podemos llegar a tener como consecuencias tisulares de la activación de estos canales. En verde, la inducción del estrés oxidativo, que es el desenlace clínico o tisular que podemos llegar a tener. En blanco, la asociación al estado inflamatorio, todos los desenlaces que pudiera llegar a tener y esta inducción de fibrosis. ¿Por qué? Porque son los mecanismos comunes involucrados en la activación de estos receptores. El inhibirlos pudiera llegar a favorecer a disminuir la fibrosis, las arritmias, el engrosamiento arteriolar, indirectamente la hipertensión, la aterosclerosis y disminuir esta parte del sistema inmune que queda un tanto más ejemplificada en esta imagen. 2 escenarios también, la protección que pueden llegar a otorgar por parte del paciente disminuyendo estos factores de riesgo cardiovascular, hipertensión o diabetes, las comorbilidades que pudieran llegar a suscitarse antes del trasplante como síndromes coronarios o exacerbaciones de falla cardíaca y desde el punto de vista renal conferir un tanto más de protección para eventos de lesión renal aguda o en este daño isquemia reperfusión al momento del trasplante como pueden darse cuenta en la parte media. No hay mucha parte al momento del trasplante si hay eventos sobre la protección sobre falla cardíaca o sobre el síndrome coronario, pero sí después del trasplante, en donde esta protección que confieren los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides pueden llegar a que esta percepción o esta progresión de enfermedad renal leve con el que suelen salir nuestros pacientes
no se perpetúe y puedan llegar a generar una protección a largo plazo. También efecto de fibrosis y atrofia que pueden llegar a generar los inhibidores de la calcineurina por el daño que confieren desde su mecanismo de acción. Y bueno, esta parte de evitar eventos de lesión renal aguda, además de las comorbilidades que ya venimos arrastrando desde el trasplante o antes de este por la enfermedad renal crónica y las causas de la misma. Para llevar a casa, de igual manera, si quisiera transmitirles un mensaje, sería que el uso de los antagonistas de los mineralocorticoides puede llegar a ser una opción en el manejo de los pacientes con sobrecarga, sobre todo aquellos que tienen un tanto de función renal más estable. Se prefiere su uso arriba de 30 mililitros minuto y tenemos el beneficio adicional de los efectos protectores que les he mostrado en las dos caricaturas previas sobre la fisiopatología de la isquemia reperfusión. Siempre es importante tener en cuenta que al uso de estos tenemos que ver la creatinina y el potasio como un evento secundario que pudiera llegar a presentarse. Por lo tanto, y a manera de conclusión, y ya para terminar, ¿cuándo usar los diuréticos? Genera un tanto de dudas, pero bueno, la recomendación personal, creo que habría que diferenciarlo muy bien desde la perspectiva del uso. Si es por sobrecarga, creo que aquí es importante distinguir el objetivo eventual. La habilidad de remover el exceso de volumen sin generar inestabilidad hemodinámica. Por otro lado, el manejo hídrico, como ya les dije hace un momento, representa realmente un reto porque aquí es un tanto de llegar a un consenso entre el equipo multidisciplinario para el trasplante y que creo que la mejor evidencia del ajuste, el retiro o el uso de diuréticos deberá estar soportado por un exhaustivo monitoreo hemodinámico y tratar de usar todas las estrategias que tenemos. Al momento no hay evidencia real para la población en el uso de diuréticos en el perioperatorio y su evidencia sigue siendo débil. Y que debemos de considerar al final de la historia otras variables que pueden llegar a generar mayor lesión tubular, como los tiempos de isquemia, las características del donador, la estabilidad hemodinámica. Y la estabilidad hemodinámica involucra a todos, desde el cómo el paciente llega, cómo nosotros podemos llegar a prepararlo, en el trans, que es sumamente importante, y desde luego los eventos postquirúrgicos que pudieran llegar a suscitarse. El uso de diuréticos no solo agrava un estado de hipovolemia, sino también enmascara esta situación por la ilusión de un flujo renal adecuado. ¿Por qué? Porque al final de la historia el paciente puede llegar a estar suscitándose un evento no deseado, sin embargo, como logramos tener un volumen urinario que nos mantiene la coronaria estable a todos los involucrados, pues damos por hecho que todo marcha bien. Y eso la realidad es que no. Y por eso el análisis de la tasa de filtrado glomerular puede llegar a ser incluso insuficiente para evaluar estos estados o efectos de isquemia reperfusión y no reflejar la realidad de un evento. Lo que sí queda claro es que hay que seguir desarrollando estrategias y seguir buscando qué estrategias podemos llegar a hacer para evitar un evento inevitable, que es este daño isquemia reperfusión, que sucede en los dos escenarios que tenemos, donante vivo o donante fallecido. Con eso les quiero agradecer a todos. Debemos considerar todos el uso racional de los diuréticos y tener muy, muy claro el motivo por el cual vamos a llegar a utilizarlos. Muchas gracias por su atención y bueno, quedo atento a algún comentario o pregunta que surja en el foro. Muchas gracias. Pues como siempre son las mejores sesiones, señor doctor. Además tienen que saber que el doctor Cano es un gran amigo nuestro, es colaborador muy cercano de nuestro grupo. Y bueno, pues, ¿qué les puedo yo decir? Ya vieron de lo que se trata esto, ¿no? Es una presentación muy completa. Probablemente la conclusión es que está bien si los usamos, pero probablemente no está tan bien si los usamos, pero si los usamos puede ser cuestionable. Y esto es lo que siempre nos pasa a los anestesiólogos cuando
estamos frente a un paciente y alguien nos dice, deberías ponerle diuréticos porque probablemente se beneficie. Bueno, ¿cómo se va a beneficiar? Pues ya vemos un poco de qué se trata. Hay muchas controversias, como bien comentó el doctor. Hay algunos estudios que sí avalan su uso, hay otros que lo rechazan. Lo que nosotros pudimos identificar fue un poquito lo que también se mencionó, que tal vez sí orinan más, bastante más, pero no necesariamente depuran mejor. Y esto pues hay que tomarlo en cuenta porque después, cuando queda a cargo de la unidad de cuidados postanestésicos y está orinando 1 litro por hora, y entonces hay que reponerle fluidos por las vías que se puedan porque si no se depletan, y entonces al revés tenemos ahora lesión prerrenal porque se deshidratan. Pues hay que considerar que los riñones están denervados y está todavía en proceso de regulación una vez que se instauran en el receptor. Entonces, bueno, como siempre es individualizar cada caso. Hay un par de preguntas, tenemos bien poquito tiempo porque ya nos... Y Carla, les gané. Sí, nos ganaste. Porque ya Carlita no nos dejó las preguntas. Perdón. Doctor Cano. La primera marca el doctor Huber Rosado, el uso de dopamina para flujo esplácnico. Y la segunda, en dado caso que tú recomiendes el uso de diuréticos, ¿prefieres en bolo o en infusión? ¿O cuándo indicarías infusión de diurético? Bueno, en relación a la primera pregunta, al menos en trasplante renal, el uso de dopamina cada vez está más proscrito o mayormente contraindicado porque no es un uso habitual que le han dado. Antes se usaba mucho para tratar de mejorar la perfusión, pero tampoco cumple un propósito y creo que genera mayor daño endotelial y perfusorio como tal, hemodinámico. Por lo tanto, hoy por hoy ha quedado relegado el uso de dopamina, al menos en el centro o en la mayor parte de los centros que he tenido oportunidad de estar. No es una práctica habitual, doctor. La verdad es que yo no lo recomiendo en lo absoluto. Por otro lado, en relación a la segunda pregunta, también es una muy buena pregunta y aquí depende mucho también del estado de hipoalbuminemia que pudiera llegar a presentarse en estos pacientes con inflamación crónica. Se dice, y solo lo digo someramente, se dice que el paciente con hipoalbuminemia responde un tanto más al bolo que sobre la infusión y estas famosas trampas de albúmina que conocemos y que hemos llegado a usar en su momento, pero que esté bien fundamentado, ¿no? Yo la verdad es que prefiero el uso de diuréticos en bolo a un periodo de intervalo en tiempo mucho más corto para favorecer a la vida media del medicamento. También describe la literatura que con un bolo de furosemide te permite tener una tranquilidad, por llamarlo de alguna manera, hasta de 12 horas antes de la siguiente dosis, y que por ende siempre el que usemos furosemide se prefiere que sea por lo menos en dos dosis, y esta obviamente se puede acortar de acuerdo a la resistencia o la perfusión. Si no tenemos perfusión, doctor, ni con bolo, ni con infusiones van a llegar a entregarnos ese diurético que tanto anhelamos a través de la vasa recta o los capilares peritubulares, ¿no? Ok, y la última pregunta, porque como dice la doctora, ahora estamos ya sobre tiempo. En los pacientes que se someten a trasplante renal de donador cadáver y que están sometidos a máquina de perfusión renal pulsátil con isquemias arriba de 12 a 24 horas, desgraciadamente salen muy hipervolémicos. Ahí están hipervolémicos y tienen una NTA severa. ¿Hay qué recomendarías en esos casos? ¿Uso de terapia de reemplazo renal temprano? Yo preferiría y yo pensaría que eso es la mejor opción, definitivamente. Esta parte de estos balances ya muy incrementados y aumentados, es poco probable que tengamos una respuesta satisfactoria al uso de diuréticos y más bien me proyectaría al uso de una terapia de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Lenta, continua, si lo que quiero es hacer un poco de remoción hídrica y inestabilidad hemodinámica, o una terapia convencional en el caso de tener una adecuada estabilidad hemodinámica. Carlita, adelante. Sí, pues tenemos todavía varias preguntas. Si tienes forma de compartirnos por el chat tus datos para, claro, pues, si te quieren hacer alguna pregunta particular y de manera personal,
Muchísimas gracias a nombre también de nuestra presidenta, la doctora Mara Medeiros. Ella pues ha hecho posible todas estas sesiones y todos estos encuentros. Y pues bueno, sin más que agradecerle a nuestro ponente, a nuestros colaboradores en el capítulo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en octubre, porque en septiembre es el Congreso. Entonces... Gracias, doctor Cano. Gracias, doctora Carla. Muchas gracias a todos. Carla. Buenas noches. Felicidades. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Bye, bye.